Doctor, mi nombre es Manuel Eladio Costaleites Roca. Con mi grupo vamos a desarrollar el tema el dolo y la omisión. El dolo refleja la intencionalidad del autor en la comisión del hecho, implicando que actúa con conocimiento y voluntad de que su conducta se adecua a la descripción típica de la ley penal. Así, mientras la parte objetiva del tipo se ocupa de la acción y sus resultados en el mundo externo, la parte subjetiva atiende la esfera interna de la persona, es decir, su conciencia y la voluntad de delinquir. Su importancia radica en que la gran mayoría de los delitos del ordenamiento jurídico se configuran como delitos dolosos, siendo los culposos como la negligencia, la impericia o imprudencia excepcionales y dependientes de expresa previsión legal. A partir de esto podemos definir que el dolo es la concurrencia de conocimiento y voluntad respecto de los elementos objetivos del tipo penal. En otras palabras, podemos decir que el sujeto sabe lo que hace, conoce las circunstancias esenciales del hecho y aún así, decide realizarlo, ¿no? El dolo tiene dos elementos esenciales, que es el intelectual, que sería el conocimiento del autor sobre los hechos que integran el tipo penal objetivo, y el elemento volitivo, que es la decisión, aceptación de realizar la conducta prohibida, aun conociendo, por supuesto, sus posibles consecuencias típicas. Entonces el dolo constituye uno de los pilares fundamentales de la teoría del delito, pues conecta la descripción legal de la conducta con el aspecto interno del autor. Su análisis no solo permite diferenciar entre delitos dolosos y culposos, sino también graduar la responsabilidad penal según el grado de intencionalidad y previsión de las consecuencias. Vamos a continuar con nuestros compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, concepto, contenido e importancia del dolo. El dolo significa que la persona conoce y quiere realizar un hecho delictivo. No actúa por descuido, sino con plena conciencia e intención. Tiene dos elementos: intelectual. El sujeto sabe lo que hace y prevé su consecuencia. Volitivo. Quiere ese resultado o al menos lo acepta. La importancia está en que distingue entre delitos doloso e imprudente. Permite medir la culpabilidad de la persona y determina la pena, que siempre es más grave en el delito doloso. Buenas noches, docente. Mi nombre es María Magdalena Peralta González. A mí me tocó la parte de la exposición, las clases de dolo. La clase de dolo, el dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado, el dolo eventual, explicación y comparación con la culpa consciente, teorías que diferencian el dolo eventual y culpa consciente. Ya, para comenzar las clases de dolo, el dolo es la intención de causar un resultado típico, digamos, que está prohibido por la ley tradicionalmente. Esto se distingue entre el dolo directo de primer grado o de intención, podemos decir, donde el sujeto quiere directamente producir el resultado, ¿no? Por ejemplo, la persona A quiere disparar contra la persona B con un propósito que es de matar, ¿no? El dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias. El sujeto no busca aquí directamente el resultado, pero sabe con certeza que ocurrirá como consecuencias, ¿no?, de sus actos. Ejemplo, al hacer estallar una bomba para matar a la persona B, sabiendo que también van a morir otras personas, ¿no?, aunque no lo desee, dice, en su ocurrencia. También tenemos el dolo eventual, donde el sujeto prevé como posible la producción de un resultado y aún así actúa aceptando ese riesgo. Por ejemplo, si está conduciendo a altísima velocidad en una zona peatonal, sabiendo que es probablemente que pueda atropellar, ¿no?, a alguien, pero sin importarle. Vamos con la diferencia entre la culpa consciente. Aquí dice que la culpa consciente se da cuando el sujeto prevé con posible el resultado, ¿no? Confía en la imprudencia, en que no ocurrirá. Por ejemplo, si esta persona conduce a altísima velocidad, él sabe que tiene riesgo de atropellar a una persona, pero él piensa, bueno, voy a frenar seco, digamos, ¿no?,
o lo voy a esquivar. Entonces, ese sería de la culpa consciente. La comparación clave aquí dice el dolo eventual, el autor acepta el riesgo, si pasa, pasa, ¿no? En la culpa consciente, el autor confía en que esto no va a pasar, seguro que no ocurre. Bueno, las teorías que diferencian el dolo eventual y culpa consciente es que la doctrina penal existen distintas teorías, a las que las principales son la teoría del consentimiento, que ahí entra el dolo eventual, donde el autor aprueba consciente el resultado, la culpa consciente, donde el autor rechaza y confía en evitarlo. Teoría de la probabilidad, el dolo eventual aquí sería el autor considera el resultado como probable. La culpa consciente lo ve como poco probable. La teoría de la representación, el dolo eventual basta que el autor se represente la posibilidad y continúa actuando. La culpa consciente, el autor también se lo presenta, pero cree que va a poder evitar eso. La teoría del riesgo, el dolo eventual, el sujeto acepta y correr ese riesgo. En la culpa consciente confía en controlarlo, según él lo va a controlar. Y también tenemos un esquema, ¿no? Un esquema comparativo donde hay tipos, representación, resultado y actitud interna. En el dolo directo número 1 tenemos la representación del resultado que es seguro y la actitud interna es querer. El dolo directo número 2 sería seguro, la representación del resultado y una actitud interna que aceptar consecuencias necesarias. En el dolo eventual, representación del resultado es posible o probable. En la actitud interna se acepta el riesgo, si pasa, pasa. Y en la culpa consciente tenemos la representación del resultado como posible. Y en una actitud interna, confiar en que no pasará. Esa es la parte que me tocó. Así que buenas noches, docente. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Elena Arroyo. Voy a continuar con la exposición que es la omisión y la comisión por omisión. Aquí en el derecho penal no solo son punibles las acciones positivas, como ser, matar, robar, agredir, sino también las conductas pasivas. Es decir, cuando una persona no actúa pudiendo y debiendo hacerlo. La omisión no es simplemente no hacer nada, ¿no? En el derecho penal la omisión es la infracción de un deber jurídico de actuar. A diferencia de los delitos de acción, donde se castiga un hacer, los delitos de omisión castigan a un no hacer cuando la ley impone la obligación de actuar para evitar un resultado. Hay dos tipos que son la omisión pura y la comisión por omisión. La omisión pura o propia está sancionada la mera inactividad sin necesidad de que se produzca un resultado de daño. El tipo penal describe la conducta omisiva de manera específica. Una infracción se perfecciona simplemente al no realizar la acción exigida. Ejemplo sería el delito de omisión de auxilio, ¿no? Un conductor atropella a una persona y huye sin prestarle auxilio. El delito es la fuga independientemente de si la víctima muere o no. Aquí la conducta punible es no actuar frente a un deber jurídico, ¿no? Luego tenemos la comisión por omisión o la impropia. Aquí es más complejo, ¿no? Y se aplica a los delitos de resultado, como el homicidio o las lesiones, que son cometidos por inactividad. En este caso, la omisión no es el delito en sí mismo, sino que equipara a la acción por lo que se produce un resultado dañino. Es un no hacer que equivale a un hacer. Para que exista una comisión por omisión, el omitente debe tener una posición de garante. Aquí el sujeto no hace nada, pero su inactividad produce el mismo resultado que una acción típica de comisión. Ejemplo sería una madre no alimenta a su hijo sabiendo que morirá de hambre. No lo mata directamente, pero su omisión produce el resultado de homicidio. Luego, la comisión por omisión está regulado en el Código Penal. Artículo 13 establece la comisión por omisión definida como aquellos delitos de producción de un resultado que ocurre cuando un autor, en virtud de un especial deber jurídico y al no evitar dicho resultado, equivale a causarlo según la ley. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros de estudio. Buenas noches, doctor.
Continuando con el tema tipicidad del delito por omisión, vamos a hablar en la comisión por omisión requiere que el autor, al no hacer lo que debía hacer, produzca un resultado delictivo que normalmente se causaría con una acción. Esto significa que la omisión debe equivaler a la causación del resultado por infracción de un deber jurídico que coloca al autor en una posición de garante, creando o no impidiendo un peligro para el bien jurídico protegido. ¿Cuáles son los elementos de la tipicidad? 1. La posición del garante. 2. La producción de un resultado típico. Y 3. El nexo de evitación o nexo causal normativo. En la posición del garante o deber jurídico hablamos que el sujeto debe tener una obligación legal o contractual de evitar el resultado. En la producción de un resultado típico se debe producir un resultado delictivo que normalmente se causa mediante una acción, y en el nexo de evitación o nexo causal normativo, la omisión del deber debe ser jurídicamente equivalente a la causación del resultado, es decir, si el autor hubiera actuado debidamente, el resultado se hubiera evitado. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Siguiendo al tema en derecho penal, el dolo y la omisión, me tocó poner aspectos subjetivos en la omisión, consentimiento del deber jurídico, del actuar, conocimiento del deber, conciencia, que la omisión puede producir un resultado lesivo, voluntad o decisión de no actuar. Tipos subjetivos y dolo e imprudencias en la omisión. El dolo, cuando el sujeto sabe que debe actuar y deliberadamente no lo hace. Ejemplo, madre que decide no alimentar a su hijo. Una imprudencia, cuando el sujeto omite un descuido de negligencia o por falta de previsión. O un ejemplo, socorrista distraído que no auxilia a tiempo. Casos límite entre acción y omisión. Un conductor que atropella y huye, una omisión de socorro tras la acción inicial, un médico que aplica un tratamiento equivocado, una acción o imprudencia, un médico que no aplica tratamiento debido, sujetar una puerta para impedir auxilio, acción de impedir, omisión de socorro. Criterios diferenciados, acción, conducta positiva que crea, agrava un riesgo. Omisión, dejar de actuar cuando se tiene el deber de evitar un resultado. El dolo y la omisión son conceptos fundamentales en el derecho penal que requieren una comprensión detallada de su elemento y característica. La correcta aplicación de estos conceptos es crucial para determinar la culpabilidad y la pena adecuada en los casos penales. Mi nombre es María Raquelita Rodríguez Chávez.